público de otro país, la definición de la Superintendencia de Sociedades. Y nuestra motivación, como les venía diciendo, es que Colombia suscribió un acuerdo con la OCDE, según la cual según la cual, digamos, se compromete a luchar contra este crimen, de alguna forma, y, digamos, a partir de eso suscribió como una circular, se suscribió automáticamente una circular que dice que Colombia está sujeto a visitas por parte del grupo de control de la OCDE para verificar que se estén haciendo algún tipo de trabajo, desarrollando herramientas para detectar, prevenir y juzgar el soborno transnacional. Entonces, cuando nosotros llegamos a la superintendencia, al grupo de control de esto, pues realmente eran abogados, un grupo de 4 abogados eran, y pues Sí, eran 4 abogados. 4 abogados buscando identificar patrones comunes, buscando identificar actividades ilícitas en más de 18.000 empresas que conoce, que digamos están sujetas al control de la superintendencia de sociedades. Entonces era un poco una locura y simplemente era por instinto y miremos a ver qué encontramos por acá. Ahí entramos nosotros a, digamos, tratar de traer herramientas de la investigación de operaciones para facilitar este trabajo, para focalizar de alguna forma este trabajo en las empresas en las que con una mayor probabilidad van a encontrar algo que investigar. Acá, pues esta tercera motivación que pusimos es, digamos, un recuento que hace la OCDE sobre los casos juzgados a nivel mundial, y resulta que la mayoría, el 77% de los casos, la detección del soborno transnacional no fue por el agente controlador, sino porque alguien de la empresa se asustó y sapió, básicamente, o pues básicamente la empresa entregó a un empleado que había cometido algún tipo de acto. Entonces eran como self-incrimination o sencillamente pues un acto de suerte total. Entonces, realmente la detección es difícil. No existe mucho historial, no existe con muchos datos sobre cómo posiblemente detectar el soborno transnacional. Y ahí hay una cosa que pues me gustaría como agregar, y es que el soborno transnacional lo convirtieron en un crimen, precisamente porque lo que pasaba era que, digamos, una empresa muy grande pues cometía un acto de corrupción, como sobornar a un trabajador público, y cuando los cogían en el país, simplemente pues botaban a alguien al agua, decían como, ay, fue él, o sea, ese administrador se le ocurrió, yo no tuve nada que ver, y pues listo, la empresa salía libre, no le pasaba nada, metían al pobre ser de luz a la cárcel y ya. Entonces lo que se inventaron fue poner esta normativa que lo que hace es que castiga a la empresa en sí misma. O sea, si la empresa se autoincrimine y diga como, ok, fue mi empleado el que hizo esto, la empresa en sí misma se va a ver castigada. Entonces, por eso es como importante separarlo del crimen solo de soborno que también se juzga. O sea, como si se identifica un caso de soborno transnacional, se va a juzgar no solamente a la persona que cometió el soborno, o sea, que hizo el ofrecimiento, sino a la empresa que se juzga por soborno transnacional. Es correcto. Y bueno, pues la motivación, digamos, más filosófica, más trascendental es que pues el soborno es un acto de corrupción y pues realmente sabemos que sobre todo en estos países, digamos, la corrupción es lo que de alguna manera desbalancea el campo de juego para los jugadores a favor de ciertos jugadores y en contra de otros. Y es un negocio que mueve billones de dólares anuales ilegales que, pues digamos, al final terminan pegándole es al ciudadano de a pie. Entonces, ¿cómo entramos nosotros, digamos, a ayudar a la Superintendencia de Sociedades en este trabajo? Valiéndonos de herramientas de investigación de operaciones para facilitar esa gestión de investigación más eficiente en la Superintendencia de Sociedades. Es decir, nosotros, primero porque no es posible y segundo porque obviamente requiere más investigación y requiere un juicio pues, por presunción de inocencia. No vamos a decir, esta empresa está cometiendo soborno transnacional. Lo que estamos haciendo de nuevo es simplemente ponerle una banderita roja a ciertas empresas para que esos 4 abogados que tenían que investigar 18.000 empresas ya no tengan que investigar 18.000, sino que arranquen de la cola derecha para atrás. Entonces, bueno, el objetivo general es efectivamente determinar cuáles empresas tienen un mayor riesgo de incurrir en soborno transnacional y el específico es hacer más eficiente la labor de investigación de la Superintendencia de Sociedades. Ok, entonces, bueno, una de las bases, y si no la más importante con la que comenzamos todo el desarrollo de la tesis, fue una teoría que se inventó Donald Creasy,
en 1950, que básicamente fue parte de su tesis doctoral, y el hombre expuso una hipótesis para explicar por qué las personas incurren en fraude. Y no solamente pues como fraude, sino como crímenes de cuello blanco. Entonces ese triángulo pues es básicamente un triángulo del fraude. Se caracteriza por 3 elementos que se consideran como predictores del fraude. Entonces los 3 predictores serían oportunidad, racionalización del crimen y motivación del crimen. Entonces esto, digamos, lo vamos a ver durante toda la presentación, porque todos los predictores que nosotros seleccionamos los escogimos porque se apegaban a uno de estas tres aristas del triángulo del fraude de Creasy. Entonces, pues, por ejemplo, ¿qué es la racionalización del crimen? Que una persona diga como su crimen no es tan grave, como no, igual no estoy afectando a nadie, o esta empresa es muy grande, entonces pues realmente no le estoy haciendo daño, o pues ambos ganamos porque pues yo estoy pudiendo hacer mi negocio y él está ganando la plata que le estoy dando, entonces pues ambos ganamos, cero grave. Pero eso es racionalización ética de por qué lo que estoy haciendo no es tan malo. La motivación, pues como la presión no transferible, hace más referencia como presión económica. Por ejemplo, cuando una persona tiene problemas económicos y tiene responsabilidades, entonces está dispuesta a romper o doblar las reglas solamente por cumplir con sus propias responsabilidades, o incluso cuando las empresas los califican por su desempeño. En ese caso también la gente se siente presionada y pues no lo pueden compartir con nadie, es intransferible. Y la oportunidad percibida es como cuando la persona ve que hay un espacio para cometer el crimen y pues no va a pasar nada, como que nadie los está controlando, no es grave, no va a pasar nada. Si quieres, pásala. Entonces, bueno, nosotros van a ver que este índice de soborno transnacional básicamente se construye por capas. Entonces tenemos diferentes núcleos de información, pues así los nombramos nosotros. Entonces son 4 núcleos de información. Sobre cada uno de estos núcleos vamos a trabajar pues como un tipo de modelo y pues intentar recabar información. Entonces, el primero son las características generales de las empresas, que este núcleo nos va a mostrar tanto oportunidad del crimen como racionalización del crimen. El riesgo asociado que tiene, que tiene asociado, el riesgo asociado del país en el que están trabajando por fuera de Colombia, que eso también nos va a dar una oportunidad del crimen. El modelo de predicción de los estados financieros, que nos habla como de la robustez de la empresa desde el punto de vista financiero, y eso también, pues no solamente nos muestra la motivación financiera que hay para este tipo de problemas, y manipulación de estados financieros, que pues es un predictor que nos muestra si ha habido manipulación de estados financieros y pues la presión consecuente. Entonces, para el primero, que son las características generales, nosotros buscamos, de la literatura nos basamos en casos que la OCDE ya había juzgado y había encontrado culpables. Entonces, pues, si bien no son muchos casos, sí hay países donde se han juzgado más casos que en Colombia. En Colombia realmente se han juzgado 2 casos de soborno transnacional, por lo cual es pues muy poco para que pudiéramos entrenar un modelo como, pues, con datos históricos, por supuesto. Entonces, pues nos basamos en información que presentaron otros países, pero pues esos datos no es como que a uno se los den, o sea, no es como que uno pueda acceder a una base de crímenes de soborno transnacional y sacar los datos de, ay, qué tamaño tenía la empresa. No, eso no pasa. Entonces, pues, nosotros buscamos fue con la información que la OCDE publicó y encontramos que, por ejemplo, y la superintendencia también, pues llegamos a esas conclusiones entre los dos, una empresa más grande hace que sea más difícil controlar a los empleados. Entonces, hay como esa percepción de oportunidad de crimen. O sea, como hay poco control, entonces puedo cometer ciertas cosas y nadie se va a dar cuenta. Más 60% de los casos se daban en grandes compañías. El programa de ética empresarial es una cosa que recomienda la OCDE, que la superintendencia pues impuso. No es obligatorio, es voluntario, pero un programa de ética empresarial nos ayuda a que los empleados no puedan racionalizar el crimen, o más bien pues tengan también un punto de vista en contra de por qué el crimen realmente sí está afectando a alguien. Y estos pues, son datos que la superintendencia nos permitía acceder. También si tenía un concepto de revisor fiscal limpio sobre sus estados financieros, pues nos habla también del nivel de control, puesto que si le entregan a la superintendencia estados financieros y luego el revisor fiscal dice como no, acá hay errores, pues implica que tal vez no se tuvo pues como tanto detalle en lo que estaban entregando, y pues igual se lo están entregando a la superintendencia de sociedades, o sea, no es como que se lo estén entregando a una secretaria. Y la información reexpresada también hace, o sea, también sí nos muestra lo mismo, como si se puede interpretar como un bajo control.
El sector de operación también para nosotros era muy diciente, o es muy diciente, porque realmente pues ningún sector está libre de riesgo, realmente soborno transnacional se presenta en básicamente cualquier sector mientras se pueda estar trabajando por fuera, pero hay sectores que tienen mayor regulación en el exterior. Entonces, por ejemplo, el sector de construcción, defensa, farmacéuticas, energía, tienen una mayor regulación, entonces van a estar más en contacto con trabajadores del sistema público, por decirlo así, con gente pues como que tengan que sacar para procesar licitaciones, etcétera. Entonces tienen más oportunidades en las que ya sea les pueden pedir pues un soborno o ellos lo pueden ofrecer, porque están más en contacto con tener que sacar permisos y esas cosas. Bueno, y el riesgo país, pues como estábamos comentando, es súper importante porque hay países donde, digamos, se puede ver más la necesidad, donde hay más problemas de regulación y la gente, y esto no deja exento, a los servidores públicos están más dispuestos a romper las reglas por el bien personal. Entonces, para este punto, como que el asunto se pone más complejo porque no es como que haya un indicador que nos diga efectivamente hay un país donde la gente es corrupta y sus trabajadores son corruptos. Entonces, nosotros decidimos medirlo por países cooperativos y no cooperativos. Esto es que informan, pues nos permiten como acceder a la información financiera de las empresas, es decir, lo que no se considera paraísos fiscales, esos son los que consideramos países cooperativos y para eso calculamos un riesgo, pero los países que pues consideraríamos como paraísos fiscales son los países no cooperativos y esos países pues no podíamos calcular un riesgo porque realmente no teníamos información sobre ellos, porque incluso pues puede que ni siquiera compartan información con el Banco Mundial o pues organizaciones que realmente no es que los estén como revisando respecto a qué tan corrupta es la gente que está a sus servidores públicos, pero pues entonces, dado que hay otros países que no tienen información. Entonces, digamos, teníamos esos tres grupos. Tenemos países que no tienen información y por eso no podemos calcularles un riesgo. Países no cooperativos que ya sabemos que, pues, por lo menos son considerados peligrosos, pues, desde el punto de vista financiero porque pueden utilizarse para lavado de activos. Y países cooperativos en los que podamos calcular un riesgo. Entonces, para hacer este cálculo del riesgo, lo hicimos con un modelo no supervisado. Entonces, pues, la información la sacamos de diferentes fuentes. Utilizamos, por ejemplo, el Producto Interno Bruto en dólares y el crecimiento porcentual anual, indicadores de gobernabilidad que nos hablaban pues del control que tenían los países, clasificación de la deuda del país con las clasificadoras de riesgo, porque las clasificadoras de riesgo en sí mismas para clasificar al país también están midiendo por detrás qué tanto control tiene el gobierno. El índice de democracia, que para eso utilizamos Freedom House, índice de Transparency International, y aquí pues hay un punto importante y es que, digamos, hasta ahora todos los indicadores eran cuantitativos, pero el Transparency International lo que hace es que se basa en encuestas. Entonces eso lo hace, entre comillas, polémico porque estaríamos basando nuestro modelo en lo que las personas piensan. Sin embargo, Transparency tiene una metodología muy robusta, muy bien estructurada, y pues es una de las pocas formas que tenemos para saber si hay corrupción o no, es saber la percepción de las personas que lo están enfrentando, ¿no? Entonces, por eso también lo incluimos. Y el índice de innovación global, que también nos habla de qué tan fácil es emprender, qué tan fácil es iniciar una empresa. Cuando hay alta corrupción, no es fácil iniciar una empresa porque te están pidiendo no solamente como lo que necesitas de infraestructura, sino además te piden el soborno, es plata extra. Entonces, si quieres, puedes pasar. Ahí voy a meter la cuchara un momento, y es efectivamente lo que nosotros necesitamos para este segundo núcleo es asignarle a cada país un riesgo. Es decir, cuál es el riesgo de que si yo estoy haciendo negocios con una empresa brasilera, por ejemplo, o yo, empresa colombiana, quiero construir una carretera en Brasil o quiero construir una carretera en Suecia, cuál es el riesgo de que estando en Brasil o estando en Suecia me pidan un soborno para ganarme la licitación de construir esa carretera. Entonces, a eso vamos con que necesitamos, digamos, asignarle un nivel de riesgo a cada país. ¿Qué es lo que pasa y por qué utilizamos un modelo no supervisado? Nosotros, como decía Dani, no tenemos como una variable de salida que nos indique cuál es el riesgo de cada una, sobre la cual podemos entrenar el modelo para que el modelo nos diga que el riesgo de Suecia es probablemente menos 52, mientras que el riesgo de Brasil es más 154.
Entonces no tenemos cómo asignar eso, entonces lo que tenemos son una serie de variables, que son estas que acaba de escribir Dani, pues estas son fuentes, en realidad al final teníamos 33 variables. Lo que tenemos son fuentes de información y variables sobre las cuales podemos encontrar como puntos en común, podemos encontrar qué tan cerca o qué tan lejos están ciertos grupos de países, y a cada grupo de países asignarle un nivel de riesgo, que es distinto coger 200 países y asignarle a cada uno un nivel de riesgo, pues mirando cada una de las variables, que coger, en este caso, pues ya veremos 5 grupos de países y decir, ok, este grupo puede ser menos riesgoso, este puede ser un poquito más y este puede ser más riesgoso. Entonces, ya, eso quería decir. Sí, total. Entonces, al final lo que hicimos fue basarnos en una metodología de K-means factorial. Entonces, pues lo que hicimos fue hallar la distancia, pues bueno, primero hicimos el análisis factorial, con eso generamos el K-medias, seleccionamos la mejor cantidad de grupos por prueba de siluetas y utilizamos la distancia al centroide para que, digamos, no fuera solamente ver como, es el grupo 1, pero quienes pertenecen al grupo 1, como Juan decía, como puedo tener a Alemania, Dinamarca, Noruega, pero también puede que esté como, no sé, Brasil, porque se descachó. Y entonces, pues es importante ver qué tan lejos está del centro, para también poder, cuando ves la lista de grupos, decidir, ok, este es un grupo riesgoso, o no, este no es un grupo riesgoso, y simplemente Brasil se descachó. Entonces, si quieres paso. Lo primero que hicimos fue el análisis factorial, y el análisis factorial nos va a ayudar a agrupar nuestras variables y hacerlas, o sea, que podamos interpretarlas, a darle interpretabilidad. Entonces es diferente de un PCA, porque no solamente nos va a cambiar la dimensionalidad, sino que además nos deja interpretar. Y pues eso era una de las partes importantes, dado que esto es, ¿quieres decir algo, Juan? Pensé que sí. Porque esto no es solamente, el punto no es solamente como sacar los grupos, sino que la superintendencia, precisamente como era un modelo no supervisado, pudiéramos generar, pues darles algo para que interpretaran los resultados y pudieran decir como, ok, este efectivamente es un grupo como peligroso, y no solamente porque precisamente encontré a Brasil y de corazón pienso que Brasil es corrupto, sino porque, pues, ok, miremos los factores que estamos teniendo en cuenta. Entonces, haciendo el análisis factorial, al final sacamos 5 factores. El primero sería relativo como al entorno económico, que nos agrupaba el PIB, calificación de riesgo de las aseguradas, pues de las calificadoras, el índice de innovación y el entorno político, desde los índices de gobernabilidad del Banco Mundial. Un segundo factor que era el de legalidad, que hablaba sobre la corrupción y estabilidad política como pos y responsabilidad. El tercer factor es de negocios, que hablaba lo que les comentaba del ambiente de negocios, que tan fácil es emprender un negocio, pues porque eso implica, pues un lugar donde hay soborno implica gastos extra. Crecimiento económico, que hablaba pues sobre el crecimiento del país, pues un lugar donde hay mucha corrupción, se ve un decrecimiento, hay muchos estudios que muestran eso. Y el último factor es las instituciones, la regulación de las instituciones, como cuál es el ambiente regulatorio y cuál es el costo de despedir a un empleado. Entonces estos factores, digamos, son nuestra base y nos daban para interpretar y tomar una decisión sobre los grupos que generamos, cada uno de los clusters. Entonces, si quieres pasar. Entonces al final encontramos estos resultados, hallamos 5 grupos. Los 5 grupos se seleccionaron, pues porque, bueno, revisamos con diferente número de clusters, pues cuál tenía un mejor desempeño. Y al final 5 no solamente tenía un muy buen desempeño, sino que era un número razonable, pues para que fuera fácil para el usuario seleccionar un nivel de riesgo. Si yo ya pongo como 8 grupos, entonces ya es como, tacho. O sea, aquí ya puedo hablar de riesgo muy alto, alto, intermedio, bajo, muy bajo. Si hubiéramos puesto como 8 grupos, se empieza a tornar como un poco compleja la asignación. Entonces, pues esto es como lo que hallamos, pues como los clusters a los que llegamos. Y así se ve más o menos la interfaz. O sea, pues esto es un pantallazo de la interfaz era más bonita. Pero pues es un pantallazo. Y entonces ahí los de la superintendencia seleccionaban y pues con eso podían seguir como al siguiente paso. Creo que con eso tendríamos esto, ¿cierto? Sí, creo que con eso está. En efecto, pues nosotros lo que le entregamos a la superintendencia no fueron como los resultados de nuestro análisis del año, sino una herramienta totalmente funcional para que ellos pudieran cada año cargarles las bases de datos
les dejamos un instructivo de qué bases de datos cargar y cómo, y que la herramienta de nuevo, digamos, priorizara las empresas año a año para que pudieran hacer la investigación y pues no fuera como un trabajo de un año y se acabó. Entonces, este efectivamente es, digamos, el pantallazo de esa pestañita de riesgo país, la cual pues ellos tienen que asignarle un nivel de riesgo a cada grupo. Entonces, por ejemplo, pues el grupo cero tenemos a Canadá, Estados Unidos, toda Europa pues nórdica y occidental, que en términos generales, teniendo en cuenta los valores obtenidos en cada uno de los factores, nos daba como que el grupo era el de menor riesgo. Entonces, digamos así, se iba asignando el nivel de riesgo de cada grupo. Ay, bueno, y hay una cosa, digamos, aquí faltaría un pedacito de la interfaz que no pusimos, pero para lo que hicimos, para lo que miramos la distancia al centroide, era precisamente para que, o sea, no solamente le salía este mapa, sino, digamos, le salía como por qué tan cerca del centroide estaban como rankeados, de tal manera que pudieran saber cuáles eran los países más representativos. Y ahí sí, pues, digamos, como Juan decía, poder tomar la decisión mirando esos países y pues con respecto a las variables que incluían. Listo, creo que ahí sí ya podemos pasar. Bueno, y ese es el fin de este núcleo. Ese es el fin del núcleo 2, que es el riesgo asociado al país en el cual se están haciendo negocios. Empezamos con los núcleos 3 y 4, que son los relacionados con la información financiera de las empresas. ¿Sí? Digamos, con respecto a la condición financiera, partimos para ambos casos de la base de las razones financieras, de los indicadores financieros de cada una de las empresas. Entonces, teníamos una base con razones financieras de 2017, mejor dicho, con estados financieros de todas las empresas vigiladas por la Superintendencia Financiera, que además es información pública, de 2015 a 2017. Vigilados por la Superintendencia de Sociedades. De sociedades, perdón. Eso. De la Superintendencia de Sociedades. Entonces, a partir de estos estados financieros podemos sacar razones financieras, indicadores financieros año a año, con el fin pues, de tener en cuenta la condición financiera de cada una de las empresas, independientemente de pues, el valor como tal, el valor absoluto de sus activos y eso. Entonces, ¿cómo hicimos? Lo que hicimos fue cogerlas del último año, mejor dicho, cogerlas del último año y la razón entre los indicadores financieros del último año y el penúltimo año para buscar predecir el estado en el año siguiente. ¿Sí? Me explico. El modelo de condición financiera lo que busca es determinar si una empresa tiene riesgo de caer en insolvencia en el próximo año, ¿sí? En un marco, en un periodo de un año. Para esto, para este modelo, sí tenemos información de salida, sí tenemos información de empresas que han caído en el régimen de insolvencia colombiano, porque pues información que tiene la Superintendencia de Sociedades, porque se acogen justamente a dos procesos que pues en este momento no importan mucho porque son supremamente legales y técnicos, pero se pueden acoger a alguno de los procesos de reestructuración o de liquidación, dependiendo del caso, cuando se acogen al régimen de insolvencia colombiano. Entonces, sí teníamos en este caso qué empresas en 2017, sí, 2017 digamos, se acogieron al régimen de insolvencia, lo mismo en 2018. Con esto lo que teníamos era una base suficientemente grande para intentar entrenar un modelo supervisado, es decir, un modelo supervisado de clasificación, perdón, es decir, un modelo que nos diga con, pues digamos, un cierto grado de certeza, un cierto grado de certeza en términos de posibles falsos positivos y falsos negativos, qué empresas, dependiendo de su situación actual y dependiendo de cómo ha sido su evolución del año pasado a este año, van a caer en el régimen de insolvencia en el próximo año. Ese es el objetivo, digamos, de este modelo, del modelo de condición financiera, estrés financiero. Y para eso entonces teníamos 60 variables de entrada que corresponden a las 30 razones financieras del año T, más las 30 razones de los indicadores financieros entre el año T y el año T-1, que nos indica de alguna manera la evolución de lo que ha sido el último año de la empresa, para buscar predecir qué nos va a pasar dentro de un año. Es decir, vamos a seguir activos, vamos a seguir funcionando o vamos a estar en alguno de los dos procesos de insolvencia de la superintendencia. Para el modelo de predicción de estrés financiero, entonces, digamos, son varios pasos. Digamos, la metodología incluyó varias cosas. En primer lugar, partimos de 60 variables.
60 variables realmente computacionalmente son un montón, más teniendo en cuenta que nosotros lo que buscábamos era hacer una selección exhaustiva de qué subgrupo de esas variables nos podía funcionar mejor para predecir el estado. Es decir, partíamos de 30 razones financieras más las 30, digamos, cocientes entre las anteriores. Eso es mucho, digamos, eso puede joder un poco el modelo, entonces partir de 60 variables es complicado. Entonces, lo primero que hicimos fue una reducción de varianzas mediante el Principal Component Analysis. El Principal Component Analysis, pues lo que busca es fundamentalmente rotar el eje de los datos, rotar los ejes de los datos, con el fin de maximizar, digamos, sí, maximizar en cada uno de los componentes la variabilidad explicada del modelo. ¿Sí? Es parecido a lo que busca el análisis factorial, sin embargo, el análisis factorial tiene la característica adicional, como decía Dani, que nosotros le pudimos poner qué tipo de rotación queríamos para que nos dieran unos factores interpretables. En PCA realmente estamos perdiendo totalmente la interpretabilidad. Simplemente lo que dijimos fue, ok, con los 20 primeros componentes principales nos están explicando el 81.29% de la variabilidad de los datos. Es decir, con 20 variables, en verdad, en vez de 60, ya estamos explicando el 81.29% de la variabilidad. Nos quedamos con 20 componentes principales en vez de 60 variables, pero ya los componentes principales no tengo ni idea de lo que son. Son combinaciones lineales de las 60 variables iniciales y eso es todo lo que sabemos. Entonces ya, digamos, arrancamos con 20 componentes principales. Luego tenemos un problema de rebalanceo de clases. ¿Por qué? Porque claramente de las 18.000 empresas que teníamos, solo una pequeña minoría se habían acogido al régimen de insolvencia. Creo que era un número menor al 3% de las empresas. Al tener un imbalanceo de clases, eso nos genera problemas a la hora de, digamos, de entrenar el modelo supervisado para predecir si va a acogerse o no va a acogerse, porque claramente hay una clase muy dominante, que es la clase de no va a acogerse. Entonces tuvimos que afrontar ese problema de rebalanceo de clases con un método híbrido. Lo que hicimos fue hacer un subsampleo de la clase mayoritaria, es decir, sacar un cierto número de empresas de las que estaban en la clase que no se habían acogido y hacer un oversampling de la clase minoritaria. Es a través de un método que se llama SMOTE de creación de datos sintéticos. Con esto logramos tener ya una proporción mucho más manejable de 70-30, que pues ya nos permitía, digamos, evitar ese sesgo que nos genera las clases imbalanceadas al momento de entrenar el modelo supervisado. Ya teniendo las clases rebalanceadas y partiendo de 20 componentes principales, lo que hicimos fue hacer una selección exhaustiva de variables y calibrar los parámetros de cada uno de los modelos que intentamos con cross-validation. Entonces lo que hicimos fue probar 4 modelos distintos, 4 tipos de modelos distintos en realidad, y a cada uno botarle un subconjunto de variables, empezando por pues de estos 20 componentes principales. Entonces, primero le botamos un solo componente principal, luego 2 componentes, luego otros 2 distintos, luego otros 2 distintos, tal. Todos los subconjuntos posibles, y por eso es selección exhaustiva. Y para cada subconjunto calibrábamos los parámetros haciendo una validación con cross-validation. Entonces, ¿cómo funciona fundamentalmente? Lo que queremos es maximizar el poder predictivo. Es decir, nosotros de este modelo, de esta muestra de entrenamiento sobre la cual, digamos, entrenamos el modelo en general, sabemos si el outcome fue que se acogió al régimen o no se acogió al régimen, ¿sí? Lo que queremos es que al final lo que habría predicho el modelo para estas empresas coincida con lo que realmente pasó lo más posible, fundamentalmente. Entonces, eso fue lo que hicimos para cada uno de los 4 modelos que intentamos, para cada subgrupo de variables y calibrando los parámetros cada vez para encontrar, digamos, cuál es el máximo poder, el modelo que mejor predice con los parámetros que más le caen a ese modelo, con el grupo de variables que mejor predigan en ese modelo, ¿sí? Maximizando el poder predictivo. Después de que ya teníamos para cada uno de los 4 modelos la mejor combinación de componentes principales y parámetros conseguida a través de cross-validation, comparamos los modelos sobre una muestra de test que a propósito dejamos afuera desde antes. Es decir, esta muestra de test no la utilizamos para entrenar el modelo, sino solo para probar los resultados de los modelos, para poder compararlos, para poder decir, ok, efectivamente con la muestra de train se comporta muy bien, pero de pronto
si saco la muestra de si quito ese sesgo que genera la muestra de entrenamiento, no predice tan bien. Los comparamos utilizando digamos, utilizando el AUC, que es el área abajo de la curva ROC, y al final nos quedamos con un modelo de Random Forest con los mejores parámetros que encontramos. Acá está la conclusión. Comparamos una regresión logística, un support vector machine con kernel gaussiano, un gradient boosting y un random forest. Entre otros. O sea, entre otros. Esto fue, sí, o sea... este es el resumen final. Acá está el número de componentes principales utilizados. En este caso, el mejor poder predictivo fue un random forest con 14 componentes principales y un parámetro de 75 árboles, que nos dio un poder predictivo, un AUC, que es una media que va entre 0 y 1, de 0.901. Entonces, estuvo bastante bien. Quedamos bastante satisfechos con eso, con los resultados. Entonces, bueno, en términos generales, estos fueron los resultados como tal del modelo. Las empresas en morado, este 66.5%, son empresas que no parecen tener riesgo de insolvencia en el corto plazo. Las empresas azules oscuras son empresas que tienen información incompleta y por lo tanto no pudimos, digamos, evaluarlas con los modelos. Y este 13.6% son empresas que tienen ese pincito rojo de ojo que de pronto te vas a insolventar en el próximo año, que le permite también a la superintendencia, no solo para soborno transnacional, sino en general para otro tipo de investigaciones, digamos, tener estos datos. Realmente la superintendencia tiene una rama aparte, que es el área de insolvencia, y los datos de insolvencia son públicos, porque ellos, la insolvencia no solamente pues, es como si estuvieras en bancarrota, sino que pues te reduce, pues no tienes que pagar impuestos durante un tiempo, te paga las deudas que tienes que pagar en el corto plazo. Entonces, como que todos esos informes de cuáles empresas han sido insolventes son públicos. Entonces, también eso se puede descargar de la página de la Super. Y ese PIN de insolvencia lo utilizaba, pues la idea era que lo utilizara el departamento de insolvencia para también hablar con esas empresas y que hubiera un cambio, porque pues uno puede cambiar, o sea, puede evitar que llegara a ese punto. Tienes el micrófono cerrado, Juan. Y gracias. Ese es el modelo digamos, estrés financiero, de predicción de estrés financiero, como lo llamamos nosotros. Y el cuarto núcleo, con el cuarto núcleo lo que buscábamos es también a partir de la información de estados financieros, buscar inconsistencias en los reportes que han dado. Es decir, buscamos manipulación directa en los estados financieros. ¿Por qué? Porque de todas maneras los gastos que salen de la empresa, si sean para sobornos, los tienen que contabilizar de alguna manera. Eso lo que va generando en cascada son inconsistencias en los estados financieros. No obstante, para este caso tampoco teníamos una variable de salida que nos dijeran, estas empresas han manipulado estados financieros, vean, estos eran los estados financieros que manipularon y estas no. No tienen esa información, no existe en Colombia, creo, o pues no es pública, o no la tiene la Superintendencia de Sociedades. No la tiene la Superintendencia de Sociedades, pero sí la tiene la DIAN. El problema es que pues no se hablan entre ellas. O sea, una cosa que tiene nuestro Estado colombiano es que está súper separada una institución de la siguiente. Entonces no se comparten esos datos. Entonces eso pues viene siendo medianamente problemático, además vamos a ver por qué un poquito más adelante. Entonces lo que tuvimos que utilizar fueron dos modelos que ya han sido, digamos, probados en la literatura y cuyos resultados han sido comprobados empíricamente en otros países que tienen muy buen desempeño. Y el primero es el modelo de Benish, que, bueno, el modelo de Benish por un lado y el modelo de Devengos no discrecionales de Jones por el otro lado. El modelo de Benish lo que es realmente una regresión lineal. 8, mejor dicho, cuyas variables son 8 razones financieras. Y el modelo de Vengos no discrecionales de Jones es un modelo que hay una cosa que se llaman los devengos no discrecionales, que lo que hace el modelo es comparar los reportados por la empresa, los efectivamente reportados por la empresa, contra un teórico que debería tener la empresa con base en cierta información, corriendo una regresión lineal sobre empresas comparables. La diferencia de ese error que tengan entre lo reportado y lo teórico puede dar una señal de alerta. De nuevo, estos modelos son señales de alerta, son modelos de
identificación de anomalías, literalmente. Entonces, lo que buscamos con esto es de nuevo resaltar empresas que de pronto pueden tener. Lo que nos genera al final, entonces, el modelo de Baynish es un error, y lo que nos genera el modelo de eventos no discrecionales de Jones es una diferencia relativa entre el valor teórico y el valor realmente reportado. Entonces, cuando alguno de los dos es demasiado grande o cuando los dos son demasiado grandes, puede haber una señal de alerta. Por eso hicimos dos, con el fin de identificar empresas que de pronto estén bien por un lado, pero por el otro lado se señalan, o si la señalan ambos modelos, ojo que de pronto ahí hay algo. Y es que, qué pena, pero hay una Dale, cosa dale, como sí. que vale la pena tener en cuenta sobre estos modelos, y es que estos modelos no están construidos con la información financiera que necesariamente pide Colombia. Entonces nosotros técnicamente nos estamos apegando a lo que piden todo el mundo, como internacionalmente, pero pues eso, digamos, eso ha sido un proceso y hay información a la que nosotros no tenemos acceso porque el país pues no la solicita. Entonces estos modelos como que se construyeron y o sea, como que también funcionan, se sabe, pero por la información que tienen otros países, como Estados Unidos. Entonces nosotros tuvimos que hacer ciertas modificaciones para ajustarlo al caso colombiano. Dado que teníamos que hacer modificaciones para ajustarlo a nuestro caso, por eso fue que los usamos los dos para compararlos, pues porque ahí ya no se puede creer como fielmente que esto va a funcionar, porque realmente ya no tenemos como toda la experiencia que hubiéramos tenido si realmente hubiéramos tenido toda la información financiera que utilizan, por ejemplo, en Estados Unidos. Ahí sí, continúo. En efecto. Y estos son los resultados finales del modelo. Las empresas en morado más oscuro, 77.4% son empresas que pues, no reportaron ningún tipo de anomalía en cuanto a los estados financieros. En cuanto a manipulación de los estados financieros, 0.553 son empresas que no tenían la información completa, por lo tanto no pudimos pues, digamos, aplicarles los resultados del modelo. Este primer 9.1% corresponde a empresas que fueron señaladas por uno de los modelos, por el modelo de Bain, que ya genera un cierto grado de alerta, lo mismo que este 8.41 que fueron señaladas por el modelo de Jones. Y por último, este 4.52 son empresas que no tienen un gradito de alerta, sino un señor grado de alerta, porque fueron señaladas por ambos modelos, tanto por el modelo de Bainish como por el modelo de Jones. Entonces son empresas que, digamos, se recomienda investigar más a profundidad. Ese es en cuanto a, digamos, los cuatro núcleos, y luego, ¿cómo unimos los cuatro núcleos? A través de una suma ponderada de los resultados de cada uno. Entonces, se les dejó a la superintendencia la posibilidad de cuadrar cuál es el peso que le van a dar a cada uno de los núcleos, dependiendo del momento o dependiendo de la investigación que estén haciendo. Si solo quieren investigar, por ejemplo, manipulación de estados financieros, pues quite todo lo demás y dele todo el peso a manipulación de estados financieros, y eso le va a generar un índice que rankea a las empresas con base en su riesgo de manipulación de estados financieros. Entonces, pues nosotros, digamos, asignamos junto con ellos, pues con el grupo, nos sentamos con los cuatro abogados a discutir qué consideraban más importante que qué, y finalmente llegamos pues a esta ponderación que ven acá. Acá en este caso señalamos por aparte el sector de operación de la empresa, porque sí suele ser, digamos, un indicador importante. Hay sectores en los que es más probable, por temas de licitación, por temas de contratación, por temas de lo que sea, que a la gente que llegue le pidan un soborno. Caso de Brecht, o pues, o sea, no de Brecht, pero de Colombia para el mundo, básicamente. Es lo que estamos buscando. Entonces, bueno, estos pesos, pues de nuevo los selecciona el usuario. Nosotros les dejamos estos por defecto cuando abren la herramienta, pero lo pueden personalizar como mejor les parezca en el momento. Y acá traemos los resultados del índice, que fueron supremamente satisfactorios, porque como les decía al principio, la idea era señalar, mejor dicho, señalar empresas, ponerle un pin a ciertas empresas que requieren mayor investigación. Y lo que encontramos realmente fue que tenemos una colita derecha bien marcada. Teníamos pues un índice de riesgo que va entre 0 y 1, pues nosotros lo pusimos, lo estandarizamos hacia 100, como por facilidad de interpretación. Y estos que están acá hacia la derecha son esas empresas justamente que queríamos señalar. Son esas empresas a las que la herramienta le dice a la superintendencia, ojo, no es que estén cometiendo soborno transnacional necesariamente, pero vale la pena investigar porque tienen varias cositas raras.
Y la herramienta también les permite ver qué cositas raras tienen. Es decir, si ellos quieren como ver en particular una empresa, les dice como, bueno, esta la señalamos en particular por manipulación de estados financieros, o esta la señalamos en particular porque tiene negocios con un país supremamente riesgoso. Entonces, digamos, eso lo permite la herramienta y este fue el resultado. Como les digo, es una herramienta funcional totalmente, hasta donde supimos el año pasado la utilizaron. Ahí nos desentendimos, pero pues digamos, le quedó a la superintendencia con un manual de usuario, la interfaz es una herramienta 100% funcional. ¿Cómo? Acá digamos que empezamos con las conclusiones y un poquito relacionado con lo que estaba diciendo Dani ahorita, de que falta información. Estos, digamos, fueron 3 núcleos, acá están 2 incluidos y el sector de operación, de los que inicialmente utilizamos para nuestro modelo, ¿sí? De los que realmente utilizamos para nuestro modelo. Pero ¿qué pasa? Digamos, nuestro modelo teórico, nuestra idea era hacer un modelo un poquito más completo con 2 núcleos de información adicionales. El primero es el vínculo con los países extranjeros y el segundo son las características de la empresa en el extranjero. ¿Qué es lo que pasa? Por ejemplo, el vínculo con países extranjeros. En Colombia, la información que logramos obtener entre el Banco de la República y la DIAN y la Superintendencia de Sociedades después de como 8 meses intentando que conversaran para ver si nos botaban una basecita de datos, fue información de importaciones y exportaciones de bienes. Sin embargo, por ejemplo, el sector de la construcción no necesariamente están exportando ningún tipo de bien y esa relación no la conocemos, ¿sí? Esa relación es súper importante y hay un negocio que es la importación y exportación de servicios que mueve billones de dólares y en Colombia realmente no hay mucho control sobre eso. Es decir, no se tiene la información muy clara o de pronto sí la tiene la DIAN, pero no se la comparte a la Superintendencia de Sociedades de las empresas que tienen actividades de exportación de servicios y por lo tanto, pues digamos, esa información falta. Y realmente consideramos que el tipo de vínculo también debía ser una variable a tener en cuenta. Es decir, una exportación de bienes puede comportar un riesgo distinto que una exportación de servicios. O pues simplemente el hecho de tener movimientos de efectivo, pues como remesas, lo que sea, con un país puede ser distinto a tener pues exportaciones e importaciones de bienes. Y el tamaño y las características de la empresa en el exterior, este sí es un poquito más jodido porque entonces es ya compartir información muy detallada con ciertos países. Por ejemplo, hola Brasil, quiero saber qué empresas tienen negocios con Colombia. Ese tipo de información es, digamos, más complicada, pero es bien interesante porque, por ejemplo, hay análisis que dicen que giros de cierta cantidad de una empresa muy grande en Colombia a una empresa pequeña o una persona natural en el extranjero, solo por eso deberían ser investigados. Y eso realmente no lo podemos saber porque lo que nosotros sabemos en Colombia es, ok, este man sacó plata, ¿a dónde fue? ¿A dónde llegó en Brasil? Ni idea. ¿Quién la reclamó en Brasil? Ni idea. Entonces, esa partecita, digamos, es el trabajo futuro para Colombia como país, poder pedir esa información y poder tenerla. Bueno, entonces justamente, no me acordaba que tenía esta diapositiva, perdón, el vínculo con países extranjeros es eso, es decir, nosotros tenemos inversión extranjera en Colombia, inversión colombiana en el extranjero, exportación, importación de bienes, pero nos falta todo esto, importación, exportación de servicios y las relaciones laborales, que son un mundo completamente aparte y supremamente interesante poder conocer ese tipo de cosas para temas de soborno transnacional. Dani, ¿deseas? Pues realmente los supuestos, digamos, hay muchos supuestos que vienen asociados a los modelos que utilizamos. Entonces, por ejemplo, y digamos, ya se han familiarizado con cómo funcionan los modelos supervisados, no supervisados, etcétera, pues hay cosas que nos van a afectar. Entonces, por ejemplo, en nuestro modelo no supervisado, un Camins, es un poco más sensible a ciertos datos, entonces hay que tener mucho cuidado con los datos, cómo le están entrando, cómo asegurarnos de que no hay outliers, porque eso nos va a afectar, nos va a correr la estimación. Y dado que esta herramienta nosotros se la entregamos a la super con instrucciones y pues los dejamos pues como súper entrenados, pues igual la herramienta ya no es salida de nuestro poder como analistas. Entonces hay que tener en cuenta que los resultados que puedan tener dependen de que ellos también revisen la información que están metiéndole a los modelos y quiten ese tipo de cosas, outliers, errores en la digitación, etcétera. Nosotros, parte de la herramienta era pues como una herramienta aparte que limpiaba los estados financieros, pero pues, digamos, hay que tener en cuenta eso cuando se van a mirar los resultados, y más que todos los resultados
que pueden sacar después de que nosotros salimos de nuestro lado. Entonces, pues, tenemos limitaciones con eso, limitaciones con la información que se pudo incluir en el modelo. Muchas de las variables y de la información que utilizamos es información pública, pero igual hay que extraerla en cada oportunidad y hacer la limpieza. Entonces, digamos que esas son limitaciones importantes que se tienen que tener en cuenta. Y también, pues, con limitaciones también nos referíamos a, por ejemplo, información, como decía Juan Di, que hubiera sido muy útil incluir, que hubiera podido ser variables predictivas muy interesantes y que se ha visto que funcionan en otras partes del mundo, pero que no pudimos por problemas burocráticos. Y creo que, si quieres, pasamos a las conclusiones. Y pues básicamente nuestras conclusiones fueron como que nuestra herramienta lo que genera, pues lo que nos deja ver es alertas tempranas, es decir, nos va a, como dice Juan, de ponerle un pincito a las empresas, pero la idea es con eso iniciar una investigación, porque pues realmente no es como que tengamos la verdad revelada, dependemos de los datos y pues los datos pueden tener errores por errores humanos, muchas causas. Entonces, pues como es importante como tener en cuenta que solamente es una herramienta con indicios posibles de empresas que se deberían entrar a investigar, pero cómo funciona cuando se va a entrar a investigar, técnicamente ya hay como listas de empresas que ya pues han sido denunciadas por algún motivo, entonces hay que seleccionar entre esa lista de empresas quién vale la pena que se investigue para pues direccionar los recursos de la super. Entonces, por ejemplo, una de las formas que nosotros usamos para medir nuestro modelo es que ellos ya tenían una lista de empresas que querían investigar, pues que sabían que tenían algo raro y que estaban revisando, y contrastamos nuestros pines de empresas resaltadas contra la lista de ellos, y nosotros no pudimos verla por motivos de confidencialidad, pero ellos nos dijeron que estábamos como en un 90%, lo cual es súper bien. Si podemos resaltar 90% de las empresas que ellos ya consideraban riesgosas, pues haciéndolo como en gran escala, la idea es pues, que funcione mucho mejor. Y ya, no sé, Juan, si me falta alguna conclusión. Listo. Entonces, no sé si tengan alguna duda. Yo tenía unas, pero primero, pues nada, quería darle las gracias a los dos, a Daniela y a Juan Diego, que hayan presentado este proyecto, porque en las últimas charlas habíamos tenido muchos proyectos como de analítica aplicada, como a generar ingresos, a como predecir, no sé, precios de las acciones y como algo que, un proyecto de analítica que esté enfocado como a combatir la corrupción, nos parece súper chévere, como que no solo sirve para como hacer ricas a las personas que ya son ricas, sino también como para solucionar problemas. Entonces, pues nada, me parece súper chévere el proyecto. Yo tengo un par de dudas, pero pues quería primero ver si alguien del público tenía algo, alguien de los del club se anima a preguntar algo y si no, pues yo les pregunto, no sé si alguien se anima a abrir el micrófono, a levantar la mano. Bueno, ahí veo que Federico, sí. Federico. Sí, gracias. No, pues primero, sí, también repetir lo de Nicolás, se me hace muy chévere porque en esto del análisis de datos mucho va como hacia las finanzas y hacia toda esta vaina y pues me parece que es un proyecto muy importante y muy, muy explotable, entonces pues nada, como felicitarlos y decirles que eso pues se me hace como inspirador, pero más allá de eso quería saber ya en lo técnico como en qué plataformas es que hacen todo este análisis de datos, qué tanto programan, digamos un poco más hacia lo técnico y hacia lo que está detrás de esta super interfaz que entregaron. Ahí lo dejo con la programadora. La verdad es que amé que dijera super interfaz porque en verdad nos esforzamos un montón y eso que no la han visto, pero qué bonita. La verdad es que todo lo hicimos en Python. Python tiene muchos paquetes que puedes utilizar, como que ya está preprogramado. Entonces, pues como que todo lo montamos en Python. La parte de procesamiento de las bases que nos entraban y de la información que nos entraba de insumo, lo hicimos como una herramienta en Excel, porque pues, precisamente lo que queríamos era facilitárselo al usuario. Y pues teníamos era un montón de abogados que realmente no se les facilita tanto como pedirles como que limpien ellos mismos los datos. Entonces lo que hicimos fue una macro muy sencilla, pero era espichar un botón y les botaba un Excel, que era lo que ellos cargaban a nuestra interfaz en Python. Y realmente lo que te digo, hay muchos paquetes que te pueden servir y te facilitan un montón el trabajo. Nosotros utilizamos Dash para la interfaz, que eso es como Flask, pero pues es un poquito diferente. Es como lo que se utiliza en R para crear interfaces. Y ya.
No sé si eso responde a tu pregunta. Sí, sí, claro que sí, gracias. Ok. Yo les voy a lanzar una también. Yo quedé con una duda y es, en el núcleo 2 tú hablaste, creo que fue Daniela, de una prueba de siluetas, que eso sí no lo entendí, que es una prueba de siluetas. Eso sí me quedó la duda. Ok, o sea, si has visto como para comparar modelos como hemos trabajado Juan en los modelos financieros, nosotros utilizamos el AUC. Y eso es como práctica general. O sea, si ustedes buscan papers en muchos van a encontrar como curva ROC, AUC, algunos se botan como el accuracy, pero digamos que eso es como general. Si estás haciendo un modelo supervisado, eso es lo que De utilizan. clasificación. Pero en los modelos no supervisados la cosa es un poquito diferente, como que ya no es tan claro qué deberías usar. Y dado que realmente no hay una verdad revelada, porque si la hubiera, se te vuelve un modelo supervisado, entonces cómo compararlos también se vuelve muy difícil. Entonces, lo que hace la prueba de siluetas es que, y aquí me corriges, Wandy, porque tal vez no me acuerdo tanto, pero lo que hace la prueba de siluetas es básicamente compararlo como contra la media, como el área que va generando el grupo. Y mira, pues si este grupo se está sobrelapando con este grupo o qué tanta distancia hay. Entonces es como mirar, como si tuvieras dos áreas, miras desde el centroide qué tanto se están pegando los dos grupos. Entonces imagínate que esto es una campana y esto es otra campana. Si tengo las dos campanas así, quiere decir que pues este centroide y este centroide se parecen un montón, tal vez mis grupos no están tan bien discriminados, pero si lo tengo más alejado y apenas se están tocando las colitas, tal vez mis grupos sí están bien discriminados. Check, hicimos un buen trabajo, logramos separarlo por las características. Entonces nosotros escogimos la prueba de siluetas porque lo utilizaban en papers similares, pero eso no quiere decir que sea como verdad revelada, o sea, si voy a utilizar Cummings, los tengo que comparar con prueba de siluetas. No necesariamente. Exacto, es como, mejor dicho, comparar modelos supervisados, digamos, hay medidas relativamente objetivas de cómo hacerlo. Lo que decía Dani, ¿no? De clasificación, no coge la UC normalmente. Para regresión hace el MSE, mejor dicho, hay formas, digamos, de medirlo. Cuando estás haciendo modelos no supervisados, que pues básicamente un modelo no supervisado es hacer grupos de observaciones que tengan características similares, es jodido un poco decir como, ok, este grupo está bueno, este grupo, o sea, esta agrupación está buena, esta agrupación no está tan buena, porque no hay una medida objetiva. Entonces lo que hace la silueta efectivamente es coger como cada observación del grupo y decir como qué tan cerca está el centroide del grupo en el cual está versus la distancia al centroide del grupo más cercano. Y lo que busca es de alguna manera separar los grupos lo más posible y, digamos, nos permite comparar entre diferentes tipos de agrupación y entre diferentes números de grupos que también se está haciendo. No sé si eso responde a tu pregunta en total. Sí, ya me queda más claro. Suena súper complejo, pero sí. Pero lo que dice Dani no es la verdad revelada, nosotros lo usamos porque en efecto lo utilizaban en papers similares, no fue fácil tampoco entenderlo. También es común el elbow approach, pero el elbow approach sí es un poquito más empírico, digamos. Es mucho más empírico, es mucho más difícil de sustentar y hay que tener en cuenta que esto es un ambiente académico, entonces hay que tener una buena explicación para cualquier decisión que tomes, así sea para decir, puse la interfaz morada, tiene que haber un motivo, ¿sí me explico? Para todo. Sí. Entonces como que eso también es importante, sustentar bien las decisiones que tomas. Súper. Ahí veo que Daniela tiene la mano levantada. Creo que tiene una pregunta. Sí, hola, yo quería preguntar si ustedes, es una pregunta menos técnica, en el sentido de si esta herramienta la han pensado aplicar en un contexto nacional, o sea, en el sentido transnacional con otros países, sino como, pues en Colombia la corrupción también está muy enfocada en entidades gubernamentales, le piden a contratistas cierta cantidad de plata por contratos, y no sé si eso se puede hablar como con la Contraloría. Igual entiendo que la herramienta a la larga es de ustedes, ¿no? Entonces como esa aplicabilidad más como nacional de en Colombia decir, oiga, en verdad la corrupción está loquísima y no, pues felicitarlos, me parece un proyecto como loquísimo, muy chévere. Realmente pues hay una cosa y es que ha habido, o sea, nuestra tesis no es la primera en corrupción, o sea, es la primera y realmente hay poco trabajo sobre soborno transnacional, entonces como que ahí sí rompimos como un poquito lo que estaba pasando antes, pero realmente en el departamento se han hecho otras tesis sobre corrupción y si esa sí es corrupción como
dentro de Colombia. Eso tienen otros predictores. O sea, aquí sí, acá hay predictores como por ejemplo el tipo de contrato que tienes, cuántos esos como cambios se le hacen al contrato, si expanden como la longitud del contrato. Hay otros predictores que sí se pueden acceder, porque eso se puede mirar como contratación a contratación. Y hay varias tesis que se ha trabajado, por ejemplo, Carlos Caro, que todavía es profesor en la universidad, lo trabaja con la PACA, directamente con la Escuela de Gobierno, y han aplicado sobre corrupción a nivel como nacional. Digamos, una de las cosas por lo que nosotros nos enfocamos en esto también es porque para que nosotros nos aceptaran en la OCDE, la superintendencia tenía que demostrar que estaba persiguiendo este crimen. Y siendo una cosa tan difícil de perseguir, pues necesitaban como una herramienta. Pero además la OCDE, que es como una de las ventajas que nos abrió la puerta, solicitaba que se basaran en datos para hacer más efectiva pues la investigación. Entonces eso nos abrió la puerta un montón. No necesariamente y no en todas partes tienen como esa motivación de que alguien los está obligando. Digamos, la super nos aceptó porque igual necesitaban hacerlo y pues nosotros éramos gratis. Entonces, pues, ¿por qué decir que no? Pero digamos, como para complementar un poquito la respuesta de Dani, sí, la idea de hacerlo por núcleos es que la herramienta es aplicable a diferentes cosas. Lo que te decía, como lo que decíamos ahorita de insolvencia, de que la delegatura de insolvencia de la Superintendencia de Sociedades se mostró bastante interesada por utilizar esa partecita del modelo. A ellos el tema del riesgo país y esas cosas pues no los toca mucho, pero la idea es que la metodología sea replicable para muchas otras cosas. Lo que dice Dani es cierto, digamos, para soborno local, la tesis de Carlos, pues digamos es un poquito más centrada en eso, utiliza predictores que podemos tener porque disponemos de las bases de datos en Colombia, que no podemos utilizar por fuera. Y es, por ejemplo, eso que hablábamos del tipo de relación que tienen las empresas colombianas con empresas en el exterior. Eso sí lo podemos disponer aquí en Colombia porque sí hay un poquito más de control de, ok, qué relación hay entre empresa y empresa, flujos de dinero entre una empresa grande y una pequeña o entre personas naturales, eso lo pueden controlar un poquito más. Pero sí, pues la idea es que la metodología sea total y completamente replicable por cualquier entidad colombiana o extranjera, ojalá, que quiera, pues digamos, tratar temas de corrupción. Súper, ahí Juan Sebastián creo que tiene otra pregunta. Sí, bueno, primero los quería felicitar por el buen trabajo que hicieron. Se nota que, pues que no fue nada sencillo, sobre todo por la cantidad de variables que tenían en cuenta. Y de hecho, hacia eso va un poco mi pregunta. Y es que cuando ustedes hablaron de, creo que era el núcleo 2 o el núcleo 3 que contemplaba las fuentes o pues las variables que usaron para un análisis un poco más macro, eh, me gustaría saber, o pues me causó curiosidad, si saben cómo cuál fue la fuente más relevante para explicar o para determinar ese nivel de riesgo que le asignaban a cierto país. En realidad, las fuentes que finalmente más se utilizaron fueron las que mostramos acá. Si quieres, no sé si vuelvo a compartir esa partecita. Es que, digamos, esa es una de las ventajas de cómo funciona el análisis factorial, mientras Juan Di llega a esa parte, y es que el análisis factorial le va a dar un peso a cada una de las variables, pero entonces, digamos, para cada uno de tus factores tienes un peso para unas variables. Entonces, digamos, en el primer factor, que es el entorno económico, que así le pusimos nosotros, estas variables eran las que tomaban valor. Imagínate como si tuvieras coeficientes, estos betas existían, mientras que las otras variables desaparecían. Entonces eso nos empieza a dar una sensación de cuál es más importante, pero no es como que te ranque como un feature importante sobre todas las escogió. Precisamente así es como va creando los factores. Los factores ya te van diciendo cuáles son las variables que te están dando más peso. Exacto, o sea, eso que dice Dani es esto que ves acá. Nosotros al final nos quedamos con 5 factores. ¿Cómo funciona? O sea, realmente el método de componentes principales, de análisis de componentes principales y análisis factorial genera tantos factores o / componentes como variables tienes, porque al final necesitas explicar el 100% de la variabilidad. Nosotros nos quedamos con 5 porque estos 5 nos explicaban gran parte de la variabilidad. Para análisis factorial no recuerdo si era, creo que el 91%. Estos 5 factores nos explicaban casi toda la variabilidad de los datos. Entonces con esto podíamos, digamos, representar bastante bien los datos de entrada.
Al final nos quedamos, creo que esto da 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 variables. Estas 13 variables fueron las más representativas en general. Estas 4 de este primer factor, estas 3 de este segundo factor. Y es lo que dice Dani, al final estos factores lo que son es una regresión lineal, una suma ponderada de las variables originales que teníamos. Entonces, estas 4 variables fueron las que al final tuvieron un beta más alto, ¿sí? Digamos que aportaron más al resultado final del factor, y las demás 29 no aportaron mucho a este factor. Entonces, basados en que esto es PIB, calificación de riesgo, índice de innovación global y entorno político, lo llamamos entorno económico. Pero si te das cuenta, entonces el PIB, por ejemplo, es del Banco Mundial. Luego tenemos la calificación de riesgo, pues es de las calificadoras de deuda del país, pues no sé, Fitch, Standard & Poor's, Moody's. Sí, entonces realmente estas fuentes, todas al final resultaron ser relevantes para nuestro análisis de riesgo país. Y ten en cuenta que cuando tú asignas como el clúster, la super, digamos, en medio de todo tenía acceso a estos resultados de los factores. Entonces ellos tomaban la decisión como dándole ellos también la importancia que querían. Si me explico, como les va dando los países, ellos pueden ir viendo pues qué factor, qué resultado tienen en cada factor, porque además pueden acceder a los datos. Y con eso también pueden ir como tomando la decisión. Entonces, como que al final no es solamente el valor que nosotros le damos o el modelo le da, sino precisamente por no ser supervisado, el usuario tiene un montón de poder. Súper, no sé si alguien Tienes el más... micrófono cerrado. Para responderle a Anderson, Felipe García, nuestro asesor de tesis el primer semestre de la tesis fue, los primeros 2 en realidad, fue Iván Mura, que ya no está en la universidad, no sé si lo alcanzaron a conocer, pero ahorita está dictando en Kunshan, China. Y en el último semestre ya fue Camilo Gómez. Bueno, listo, creo que no hay más dudas, no sé si alguien más quiera... Creo que Juan Sebastián tiene la mano levantada ya, o la dejó levantada. Creo que era la... No, pues ya quedó la duda resuelta, pero me surgió pues una consecuente a lo que terminaron diciendo, y es que, no sé, pues yo estudio economía, y en lo poco que llevo estudiando economía, me he dado cuenta que también estos factores de riesgo sujetos a la corrupción pueden estar muy ligados al salario de las personas, o inclusive al PIB per cápita, o pues sí, como qué tan posible, o inclusive el salario mínimo de los países. Entonces, no sé si contemplaron esas variables, o si les arrojaron los resultados que en realidad no eran variables como muy fuertes para explicar. De hecho, el PIB per cápita sí lo tuvimos en cuenta. El salario mínimo en realidad no, pero nosotros basamos, digamos, la elección de las variables y la elección de los modelos y de los núcleos de información en general en los estudios que se han hecho a nivel mundial en cuanto a soborno transnacional, recopilaciones de estudios de la OCDE, de la Superintendencia de Sociedades, y digamos, ahí escogimos las variables que mencionaban como... Y la verdad es que el problema, por ejemplo, con el salario es que no tienes información completa. Nosotros muchas variables las tuvimos que dejar por fuera porque realmente, sí, digamos, ya por encima es que ya no me acuerdo cuál fue el valor que escogimos, pero creo que era como el 3% de nuestras observaciones venían vacías. Sobre todo en esta parte, las dejábamos ir, o sea, lo matábamos, eliminábamos esa variable porque realmente no nos iba a describir nada. Si tenemos que imputarlas todas, pues ya no nos digo nada. Sí, o sea, es diciendo como lo que viene de otros, pero pues no lo que habla del país en sí mismo. Entonces, pues gran parte de la selección de variables también venía de donde podíamos sacar información, de donde era libre conseguirla y está actualizada y no estaba vacía, que eso ya limita un montón. Y eso siempre pasa con los modelos de analytics, como la información es el problema más grave. Listo, muchísimas gracias. Bueno, pues nada, Juan Diego y Daniela, muchísimas gracias por presentar este proyecto. Están bienvenidos cuando quieran en el Analytics Club a dar cualquier otra charla que quieran, a presentar sus próximas tesis. Y nada, pues darles las gracias por presentar este proyecto tan chévere. Y nada, nos vemos en estos días, Juan Diego. Sí, señor. No, muchas gracias de nuevo por la invitación y felicitaciones por el espacio que nota de verdad este espacio que
que tienen y qué nota que venga tanta gente a participar y a escuchar y a compartir. Sí. Bueno, pues nada. Bueno, muchas gracias. Bueno, que les vaya bien. Chao, chao, lo mismo, gracias. Chao.